Aquí, en el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Perú, estamos viendo a un ciudadano griego que se dispone a viajar hasta París, pero ni siquiera llega a realizar la primera fila, cuando un agente de la policía lo nota sospechoso y se le acerca para realizarle algunas preguntas. Aparentemente, el oficial no queda conforme con las respuestas del griego y de inmediato da la orden. Hay que intervenir a esta persona. Se trata de Ioannis Agouras, un ciudadano griego de 42 años que ingresaba a la sala para la revisación de su equipaje. Transportaba 2 maletas y un morral. Esto recién empieza. Se comienza a revisar entre la ropa y hay varios accesorios, cuando de repente una bolsa con diversos productos llamaron la atención de los agentes de la policía. Y estos paquetes pasarán ahora el narcotest. Señor Ioannis, vamos a realizar la diligencia de identificación preliminar usando el reactivo químico tiocianato de cobalto. La coloración azul turquesa es inmediata, positivo para el alcaloide de cocaína. La droga está camuflada también en los bordes de este maletín. Toda la cocaína tiene la más alta pureza y en la balanza tendremos 2,5 kilos de alcaloide de cocaína. Tenemos 2 kilos con 500 gramos de alcaloide de cocaína. Muestra número 1. Tenemos 385 gramos de alcaloide de cocaína. Muestra número 2. De llegar a destino, en París, cada kilo podría costar unos 40.000 euros. Es decir, que este hombre transportaba 100.000 euros en su equipaje. También, los narcotraficantes convencieron a la gente de llevar cocaína incluso en sus estómagos. Una persona que se tapa el rostro, que se esconde de las cámaras al caminar, también llama mucha la atención. La mirada siempre al piso, el rostro oculto de las cámaras son signos de algo que no está bien. Ahora, las preguntas del personal del aeropuerto, las dudas y los nervios seguramente lo invaden en cada paso. El muchacho está muy cerca de lograr su objetivo, subirse a un avión rumbo a París. Pero en un momento todo cambia. Amílcar Naya Amán, de 23 años, se dirige a las oficinas de la policía y este muchacho transporta cocaína de 2 maneras, una dentro de su cuerpo y otra con la modalidad de momia, en la cual tiene adheridos varios paquetes de droga. Pide lo que lleva consigo ahí sobre la mesa. Así con todo, así como está. Está con todo, así todo.
Durante el mes de las Olimpiadas, solamente en el aeropuerto de Perú ha crecido el ingreso de hombres y mujeres con cocaína y fueron detenidos 24 personas, con un total de 84 kilos de cocaína. Luis Miguel del Águila Mendoza tiene 32 años y va a pasar mucho tiempo tras las rejas. Primero, se lleva a cabo la inspección corporal y segundo, van a revisar lo que lleva en su mochila. Al realizar el narcotest, la coloración inmediatamente se pone en azul celeste, indicativo para clorhidrato de cocaína. Un total de 5 kilogramos con 15 gramos de cocaína. Y así termina el sueño de estos hombres que intentaban llevar toda esta sustancia ante la gran demanda que hay en los últimos meses en París debido al evento de los Juegos Olímpicos. Pero no toda la droga es confiscada en destino. Estos 30 paquetes de cocaína lograron llegar al aeropuerto Charles de Gaulle, donde fueron confiscados por la policía. Si crees que los Juegos Olímpicos son sinónimo de deportes, en este caso, un jugador de hockey australiano fue detenido acusado de intentar comprar cocaína. El vendedor de 17 años también fue arrestado. Pero miren qué ternura este animal. Esto es lo último que ve un narcotraficante. Fue uno de los perros detectores de drogas que descubrió el olor y que ayudó a llevar a los oficiales de aduanas y protección fronteriza a un descubrimiento récord: 130 libras de cocaína. En la calle tienen un valor de aproximadamente 4 millones de dólares. Se encontraron en 3 bolsas Doppel en un vuelo que llegó desde la República Dominicana. Así fue como comenzó una situación insólita. El pasajero que tenía estas maletas simplemente las abandonó. Todos los vuelos de República Dominicana habían salido de la estación de inspección federal, pero estas 3 maletas quedaron atrás. Y quedaron atrás por una razón: por olfatear drogas. Spike confirmó las sospechas de los oficiales. Este perro fue usado para olfatear el equipaje y detectó el olor del chico de la cocaína. Las autoridades todavía están buscando a los responsables de este contrabando récord. Ahora estamos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, en Baja California. Hasta allí llegaron estas 2 bellas chicas mexicanas de 21 años. Necesito que te alces la blusa para que veamos qué llevas aquí. ¿Solo en el culo traes? ¿Un paquete? Que lo saques, sácalo. Los oficiales realizaron una inspección de vigilancia y notaron el comportamiento extraño de 2 mujeres. Fue así cuando 2 agentes federales procedieron a realizar una inspección. ¿No más eso traes? Y encontraron algo oculto a la altura de sus glúteos. Ya en la revisación, la policía le pide a la mujer que se saque la camisa. Se sospecha que estas jóvenes trasladaron la heroína desde Mazatlán, en Sinaloa, hasta Tijuana. ¿No tienes más nada? Siéntate. Tú. Quítate el... Luego de acceder a la revisación, un policía federal detectó los paquetes de forma cuadrada que estaban hechos con una cinta canela de color café y en su interior contenían una sustancia similar a la heroína. Las chicas tienen 21 años y son originarias del poblado Francisco Madero, perteneciente al municipio de Tepic. Según los agentes, y al realizar las comprobaciones, se trata de 2 kilos de heroína en total de todos los paquetes. Las jóvenes de 21 años quedaron a disposición de la policía. Ven, huele aquí. Ahora estamos en el aeropuerto de Paraguay. Ha dado una señal. Los agentes policiales reconocieron factores especiales y un perfil de riesgo en este muchacho. Un joven de 24 años. Observen, estas son las maletas y podemos observar aquí. Además del can detector, se pasa por rayos X. Y aquí, elementos que no corresponden. Cristian Martín Sánchez Servín. Su vuelo estaba programado con destino a España. Eso que está allí, sin duda es droga.
pero las sospechas levantadas Caballero, en este momento, procedemos a realizar la revisión de su equipaje. fueron confirmadas mediante la colaboración del can Rocky, el cual dio señales sobre la existencia de droga en su equipaje. Se observan algunas prendas desacomodadas, abrigos, camisas, chaquetas. ¿Estos bultos qué son? ¿Medias? Ya en presencia del fiscal, se procedió a la inspección de la maleta, la cual viajaba con toallas y prendas de vestir impregnadas con cocaína. Retiramos los bultos con medias. Se observan también gran cantidad de toallas que poseen un peso mayor al habitual. Esta detención da pie a una cadena de investigaciones que conducen a la estructura que lo captó. Lo que trasladaba alcanzó un peso de 12 kilos en bruto, al que luego habría que restarle el peso de las prendas. Caballero, procederemos a realizar el narcotest. Si esta sustancia se pone azul celeste, usted quedará detenido. El joven de 24 años confesó que se dedicaba al fútbol, pero que en los últimos días recurrió a este ilícito para saldar una deuda. Le prometieron $5.000 al llegar al destino. Podemos observar que todas las prendas están impregnadas con alcaloide de cocaína. Caballero, a partir de este momento, usted queda detenido. Se cree que el cargamento de este joven iría dirigido con destino final hacia París, con motivo de los Juegos Olímpicos que se desarrollan entre julio y agosto de 2024. Los carteles reclutan a jóvenes de entre 20 y 30 años, ofreciéndoles un poco de dinero para llevar sus mercancías hacia Europa. Este joven permanecerá años detenido. Aquí estamos en el Aeropuerto Internacional O'Hare, en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Este perro dio la señal de alarma al detectar algo prohibido en la cinta transportadora de equipaje. Los oficiales no dudan y allí mismo proceden a realizar la revisación de la maleta de esta persona, una mujer que era detenida delante de la mirada de todo el público. El aeropuerto estaba lleno. Imagínense una cinta transportadora de equipaje llena de gente esperando su maleta y encontrarse con esta escena. Finalmente, revisan la primera de las maletas que da un resultado negativo. Pero todo cambia cuando llegan a la segunda. Este vuelo provenía de África y el agente canino detectó una carne prohibida. La carne de animales silvestres se define como carne cruda o mínimamente procesada que proviene de animales salvajes. Entre ellos se incluyen murciélagos, ratas, antílopes. Y este aeropuerto recibió un gran cargamento de ello. Además, estaba infestado con gusanos. El principal peligro de esta carne es que podría estar infectada con gérmenes que pueden provocar enfermedades graves, como el virus del ébola. Lamentablemente para esta mujer, todo el equipaje será destruido, ya que cualquier artículo personal que pueda haber estado en contacto con esta carne tiene riesgo de transferir estos gérmenes. Un viajero que introduzca carnes de animales silvestres a los Estados Unidos puede recibir una multa de hasta $250.000. Esto fue denunciado por la usuaria de Twitter The Posh Vagabond, quien dijo que el CDC, el control de pestes de los Estados Unidos, debió hacerse presente en el aeropuerto ante la mujer que seguía reclamando su equipaje. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro informe de Aeropuerto en Alerta. Como siempre en nuestro canal les proponemos contenido educativo e informativo. De manera documental, no ensalzamos estas actividades. Les mostraremos desde implantes mamarios fallidos llenos de droga hasta un cachorro de tigre en una maleta. Aquí hay 11 de los intentos de contrabando más locos de la historia. El mes pasado, 2 hombres japoneses fueron sorprendidos intentando sacar de contrabando 13 lagartos de lengua azul del aeropuerto Perth, en Australia. Estos lagartos
Se conocen por su nombre científico Tiliqua rugosa, son nativos de Australia y alcanzan un alto precio en el mercado internacional, hasta $10.000 cada uno. Los hombres fueron interceptados por la policía de la Fuerza Fronteriza Australiana. Tienen 51 y 28 años y estaban a punto de abordar vuelos separados, uno a Kuala Lumpur y el otro a Singapur. Pero una radiografía de la maleta reveló anomalías que al abrirla resultaron ser grandes lagartos. Imagínese la sorpresa de las autoridades al ver moviendo el equipaje de estas personas. Finalmente, los hombres fueron declarados culpables y sentenciados a prisión. Número 10. Cacatúas en botellas. Los contrabandistas idean formas ingeniosas y a menudo crueles. Así tratan de llevar a estos animales a través de los aeropuertos para lograr mucho dinero. Año 2015. En Indonesia se encontraron 24 cacatúas que habían sido metidas en botellas de agua. Una especie que está en peligro crítico de extinción y que en el mercado negro se pueden vender por unos $1.000 cada uno. Pero al menos 7.000 de ellas están en estado salvaje, por lo que es vital protegerlas, ya que es un número muy pequeño. Por eso, afortunadamente, en esta ocasión las aves fueron encontradas y fueron liberadas antes que fueran sacadas del país. Cada año se capturan y venden unos 10.000 loros y se cree que más del 40% de ellas mueren debido a las horribles condiciones en las que son contrabandeados. Número 9. Estas sandías están llenas de hierba. A pesar de que la marihuana se está volviendo cada vez más legal en los Estados Unidos y en gran parte del mundo, todavía existe una industria masiva basada en el contrabando y la venta ilegal de estas drogas. Los contrabandistas lo ocultan dentro de todo tipo de objetos para tratar de tapar el olor que tienen. Este fue un intento fallido. Puerto de Nogales, Arizona, un perro de la patrulla fronteriza de aduanas alertó a los oficiales sobre un envío sospechoso en un camión con remolque, por lo que fueron investigados más a fondo y encontraron que las cajas estaban llenas de sandías, pero algunas parecían un poco extrañas. Lo que hicieron fueron meter fardos de marihuana escondidos y mezclados con la fruta que estaban envueltos de manera que parecieran sandía. Por supuesto, algo que se volvió bastante obvio. En total, 128 fardos que contenían 1.455 libras de hierba, unos $728.000 si se hubiera vendido en el mercado negro. Número 8. Implantes mamarios de cocaína. Seguramente has visto varios casos en nuestro canal de personas que intentan ocultar drogas dentro de sí mismas para contrabandearlas en un avión o para cruzar la frontera, pero esto es otro nivel. Una mujer que viajaba desde Bogotá hacia Barcelona estaba actuando de una manera rara. Los funcionarios la llevaron aparte para interrogarla y, no convencidos por la respuesta, la llevaron a una sala de rehabilitación para realizar una búsqueda más exhaustiva. La oficial que dirigía la investigación notó algunas vendas alrededor del pecho de la mujer y las vendas estaban empapadas en sangre. Le preguntaron por ella y la mujer dijo que recientemente se había sometido a una cirugía. Créanme que cuando el oficial le quitó las vendas, se sorprendió, ya que las heridas estaban abiertas y sin ningún intento de sutura. Esta mujer seguramente tenía un gran dolor y además estaba sangrando bastante, y las bolsas de plástico se veían a simple vista y sobresalían de las heridas. La mujer fue enviada al hospital, donde le descubrieron la magnitud de lo que sucedía. Casi 1 kilo de cocaína pura, sin cortar. Número 9. Una paloma. Este joven australiano de 23 años pensó que era un genio del contrabando. Tenía un plan infalible para llevar 2 palomas hacia Australia. Todo luego de su regreso de Dubái. Los funcionarios de la aduana pensaron que se estaba comportando de manera un tanto sospechosa, por lo que decidieron registrarlo. No podían creer lo descarado que fue este intento. Encontraron un cinturón que estaba lleno de dinero y que también contenía huevos de aves, semillas e incluso muestras de berenjenas.
Australia tiene leyes de bioseguridad muy estrictas para proteger su medio ambiente y esto es un delito. Pero todavía no había llegado lo peor. Cuando continuaron la búsqueda, encontraron a las palomas vivas metidas dentro de sus pantalones. Tenían una especie de malla y cada uno tenía un pájaro en cada una de las piernas, y los cuales estaban envueltas en un paquete para que no se escapen. El contrabando de animales está penado con hasta 10 años de cárcel en Australia y una multa de $110.000 australianos, aproximadamente $90.000 americanos. Número 6. En 2011, las autoridades de la frontera notaron un aumento significativo en la cantidad de productos agrícolas contrabandeados hacia los Estados Unidos. Generalmente la gente trata de llevar cosas a través de las fronteras cuando son más baratas o porque simplemente son distintas a las que están disponibles en casa, pero hay muchas veces que se rompen las razones de seguridad alimentaria. Uno de los mayores cargamentos de alimentos ilegales jamás vistos, en un Chevrolet, levantaron la sorpresa de las autoridades cuando intentaron ingresar con una declaración negativa de cualquier planta, fruta o carne. Pero con la inspección de las autoridades se descubrió que esto era falso, ya que encontraron 10 hormas de queso escondidas en la llanta de repuesto. Eran 116,5 libras de queso, todo incautado y destruido. Lamentablemente la policía no se pudo hacer una picada con esto. Una multa de $1.840. Pescado frito lleno de cocaína. En 2015, una pasajera jamaiquina pensó que se había salido con la suya cuando llegó al aeropuerto internacional de Miami. Pero cuando el equipaje pasó por los rayos X, vieron que algo no estaba bien. Había numerosos paquetes de pescado frito relleno, lo cual ya era llamativo. Pero las imágenes eran muy raras en el escáner, por lo que decidieron investigar un poco más. Algunos de los peces habían sido cocidos y se sentían más grandes que los demás, y esto desató todas las alarmas. Primero, ¿a quién se le ocurre viajar con pescado frito? Las autoridades los abrieron y descubrieron grandes paquetes de cocaína en el interior de los peces. En total, la mujer llevaba más de 4 kilos de droga, con un valor de $150.000 en las calles. ¿A arañas en una maleta? Este contrabando de animales es muy raro y una de las cosas más llamativas que jamás vieron en el aeropuerto internacional Galeão de Río de Janeiro. Este hombre intentaba viajar hacia Europa cuando un operador de rayos X vio algunas imágenes raras mientras escaneaban las bolsas. Inmediatamente se llamó a la policía y al buscar en el equipaje encontraron cajas llenas de arañas vivas. En total, 1.000 tarántulas que el hombre planeaba vender en su tienda cuando regresaba a casa. Esta es la mayor cantidad de animales que se han encontrado siendo contrabandeados a través del aeropuerto. ¿Te imaginas si se suelta alguno en el avión? Sin duda sería un caos. Se cree que se sacan 10 millones de animales cada año desde las selvas tropicales de Brasil y solo unos 50.000 son rescatados por las autoridades. Número 3. Botellas de lubricante con esteroides. Estos son otro tipo de drogas que se venden en el mercado negro y que se contrabandean entre países, y las técnicas para buscarlos son tan avanzadas como con otras drogas, por lo que las personas que intentan transportarlos tienen que idear formas creativas para eludir a las autoridades. Un intento muy loco sucedió a escala grande. La demanda de estas sustancias aumentaba en el periodo previo a los Juegos Olímpicos, no por parte de los atletas, sino por los asistentes al gimnasio que querían verse mejor. Pero había que llevarlos desde Tailandia, y la mejor idea que tuvieron fue esconderlos dentro de botellas, que estaban etiquetadas como aceite lubricante gay. Sí, ¿por qué la distinción? Se confiscaron más de 150 botellas enredadas de toda Australia y en lugar de lubricante se descubrió que contenían una variedad de ingredientes como testosterona. Número 2. Un tigre en una maleta. Muchos países tienen una vida silvestre única y hay que mantener un control estricto sobre las personas. Una mujer tailandesa actuaba de manera sospechosa cuando quería abordar un vuelo a Irán con una maleta grande.
Los funcionarios pensaron que era demasiado grande y pesada, por lo que la enviaron a un escáner de rayos X. Dentro de la maleta vieron 2 juguetes de tigre de peluche junto a un cachorro de tigre vivo de 2 meses que lo habían sedado para mantenerlo quieto. Por suerte fue rescatado. Antes de llegar al número 1, nos vamos a un bonus track. Esto ocurrió en el aeropuerto JFK de Nueva York, cuando un hombre tenía adosadas a las piernas cocaína. A simple vista se podían ver estos paquetes envueltos en cinta de embalar, y el hombre llamó la atención de las autoridades ya que caminaba de una manera dificultosa. Y ahí fue cuando lo enviaron a una revisación más estricta. Por supuesto, el hombre fue detenido. Número 1. España es una puerta de entrada habitual para llevar la droga desde Latinoamérica hacia Europa, por lo que sus funcionarios de aduanas están bien capacitados. Un chileno de 66 años con una pierna rota aterrizó en Barcelona y un funcionario pronto comenzó a creer que aquí pasaba algo raro. El hombre tenía un yeso donde supuestamente tenía una pierna fracturada. Cuando le aplicaron un químico al yeso, descubrieron que todo el yeso de su pierna estaba hecho de cocaína. Realmente un intento muy descarado de contrabandear la droga justo delante de las narices de los funcionarios. También se descubrió que tenía 6 latas de cerveza, lo cual no era llamativo, y 2 taburetes que estaban ahuecados y que contenían droga. En total, unos 20 kilogramos de la sustancia. La parte más preocupante de la historia era la pierna, ya que con las radiografías se vio que tenía una fractura todavía abierta de la tibia y el peroné, por lo que necesitaba un yeso. Pero los oficiales no sabían si la fractura la habían provocado los traficantes con tal de tener una excusa para contrabandear estas sustancias. Y a vos, ¿cuál fue el caso que te llamó más la atención? Te leemos en los comentarios. Amigos, bienvenidos a Aeropuerto en Alerta. Vamos a compartirte algunos intentos ridículos que las autoridades descubrieron de gente que intentó contrabandear cosas en su ropa interior. Comenzamos con una azafata de Malasia que fue sorprendida el año pasado contrabandeando heroína por valor de millones de dólares, todo en su ropa interior, y ya fue puesta tras las rejas. El tribunal de un condado australiano la condenó a 9 años y 6 meses de cárcel. Es una mujer de 40 años que tiene 3 hijos y que podrá optar por la libertad condicional luego de cumplir 3 años tras las rejas. El juez dijo que Sailey merecía que le mostrara cierta indulgencia, ya que necesitaba fondos para pagar las crecientes facturas médicas de su hija. La fuerza fronteriza australiana la atrapó después que se encontrara heroína escondida en su sostén y en su ropa interior. El juez dijo que Sailey estaba desesperada para recaudar fondos para la salud de su hija. Una historia interesante fue la que se encontró a un pasajero tratando de contrabandear oro y en sus calcetines. Se descubrió que los artículos eran cadenas de oro y fueron incautados inmediatamente antes de subir al avión. Al menos le damos un poco de crédito, ya que generalmente no pasan por detectores de metales en los pies. Así que no fue algo realmente tonto. También intentó realizar otro truco ocultando un poco de oro en forma de pasta. ¿Cómo? Guardándolo en un bolsillo personalizado dentro de su ropa interior. El pasajero regresaba de Abu Dhabi, por lo que probablemente debió haber chocado contra una mina de oro allí. Y lamentablemente lo perdió todo gracias a un intento estúpido de contrabando. Un taiwanés tenía una nutria en la ropa interior, literalmente. Esto ocurrió en el aeropuerto en el sur de Tailandia. Un hombre taiwanés de nombre Naomi fue arrestado después que lo encontraran en posesión de 2 nutrias pequeñas y también un perro de la pradera, algo llamativo. Inquietante es la forma en la que transportaba a estas criaturas en su ropa interior. El joven tenía 22 años, hizo unos parches alrededor de su ropa interior y aseguró a los animales adentro. Y luego se puso los pantalones para ocultarlo todo. Pero sin embargo, esto resultó ser una idea estúpida, ya que sus pantalones se abultaron visiblemente, lo cual llamó la atención de las autoridades.
y la máquina de rayos X fue la que lo delató, rompió así su disfraz y lo dejó a merced de la ley. Los animales fueron rescatados mientras el hombre enfrentaba numerosos cargos. Algunos delincuentes son muy obvios y también tontos, se pueden ver a 1 milla de distancia. Este tipo era uno de ellos. En una búsqueda para contrabandear oro a través de la frontera, siguió el truco de esconderlos en sus calcetines, pero no prestó atención al hecho de que no se podía mover. Se lo veía caminando como una momia prácticamente. Entonces, los funcionarios del aeropuerto notaron este caminar incómodo y rápidamente lo apartaron. El resto ya lo sabemos. Sheikh Kaiser llevaba casi medio kilo de oro. Algo bastante pequeño, si eres honesto. Sin embargo, luego de pasar por la salida, lo llamaron nuevamente para un control. Es mala suerte, sin duda. Probablemente hay 1 millón de cosas que pueden ser contrabandeadas dentro de una media, pero nunca esperamos a ver a una tortuga dentro de ellas. Un hombre chino rompió el récord mundial en un aeropuerto del sur de California, luego de envolver varias tortugas en calcetines y de colocarlas todas en un paquete. Según las revelaciones, lo que siguió a esto se hizo para evitar que las tortugas hicieran ruido. Las tortugas eran de una raza pequeña que pueden crecer hasta 6 pulgadas y son amadas por sus patrones coloridos. Estas tortugas están en peligro de extinción, por lo que su venta o exportación está absolutamente prohibida. Aunque claro, siempre hay un mercado negro y en él cuestan fortunas. Las investigaciones mostraron que este hombre estaba conectado con otro caso de 40 tortugas en una caja y que también estaba afiliado a un cerebro criminal detrás del contrabando de unos 1.500 animales. Pasará algún tiempo tras las rejas. Otra de las cosas que se pueden meter en los calcetines son camaleones. Un cuidador del zoológico fue atrapado tratando de introducir reptiles en el mercado negro de Austria para obtener un pago rápido. Lo sorprendente de este intento de contrabando no es la rareza de la mercancía, sino la gran cantidad. Este hombre intentó acurrucar 74 especies de camaleones, todos en peligros de extinción. Fueron envueltos dentro de sus medias y luego colocados dentro de cajas de helado. El criminal tenía la intención de llevar la mercadería hacia Viena, donde podrían conseguirle unos 40.000 euros. Pero el destino quiso que los funcionarios lo atraparan. Lamentablemente, muchos de los camaleones perdieron la vida y el hombre fue arrestado de inmediato. Aeropuerto Internacional de la India. Los funcionarios se encontraron en una situación enigmática luego de que un pasajero fue encontrado contrabandeando unos gramos de oro en sus calzoncillos. El hombre llegó al aeropuerto y estaba a punto de hacer una reverencia cuando los escáneres lo descubrieron. El oro estaba cosido a la ropa interior y los oficiales tuvieron que usar guantes y deshacer la costura con cuidado para sacar este oro. Lo llamativo de esta historia es que el hombre tuvo que quitarse su ropa interior y allí encontraron una pieza de oro que pesaba 330 gramos. Otro traficante de oro inteligente fue atrapado en Jaipur, en la India, intentando hacer lo imposible. Había pegado alrededor de 1 kilo de oro en sus pies y así lo ocultó con unos calcetines gruesos. Se recuperaron los lingotes y se exhibieron para que todos, incluida la prensa, los vieran. Aunque los funcionarios nunca mencionaron qué delató a este hombre, podemos suponer que fue un detector de metales. La peor pesadilla de un contrabandista, considerando que 1 kilo de oro vale unos $50.000. Podemos decir que fue una muy buena captura para las autoridades. Sin embargo, el criminal estaba bastante mal y seguirá preso. Un contrabandista fue sorprendido sometiendo a un primate a uno de los tratamientos más inhumanos. El pasajero voló desde Dubái hacia el aeropuerto de la India cuando los funcionarios notaron algo extraño. Mientras lo cachaban después de apartar al hombre, en una búsqueda exhaustiva descubrieron una criatura esbelta, de ojos grandes, llamada Slow Loris, y estaba escondida en sus calzoncillos. La criatura literalmente se estaba asfixiando debajo de los pantalones de este hombre, pero es algo que se vuelve todavía más terrible si consideramos que esta especie está en peligro de extinción.
La criatura fue enviada a las autoridades de vida salvaje, mientras que el hombre fue enviado a la cárcel. Oro en la ropa interior, un movimiento en falso, puede hacer que todo se delate. Un contrabandista aprendió esto de la peor manera, luego que lo atraparan regresando con oro en los pantalones. El pasajero había logrado pasar a los oficiales del aeropuerto en Singapur hasta que los funcionarios de aduana en Kaga lo detectaron después de su llegada. Según el reporte policial, lo que delató a este hombre fue su comportamiento sospechoso. Llevaba alrededor de 800 gramos de oro en la ropa interior. Era algo bastante pesado. La mercadería fue incautada y, por supuesto, el hombre fue investigado para tratar de vincularlo con un cártel de contrabando de oro. No te olvides de contarnos cuál de estos casos te ha llamado más la atención. Amigos de Aeropuerto en Alerta, bienvenidos. Estaba a punto de subir a su vuelo, pero Lala, una perra detectora de drogas, sospechó de su maleta. Venga, corte por aquí. Y aquí este joven de 27 años Quita esta tapa. ya está en una sala para realizar una revisación más profunda, Parece que aquí debajo hay algo. ya que detectaron un peso anormal en su equipaje. Es verdad, aquí está todo. Y ahí están. La policía de Paraguay comienza a sacar 14 paquetes, todos envueltos en un plástico azul. En su interior se encontrarían unos 3 kilogramos de cocaína. Una mercadería que está valuada en unos 200.000 euros en caso de llegar a su destino. Mientras realizan los procedimientos, el joven se ve nervioso y no para de moverse. Allí están los paquetes que se disponían a ingresar a España a través de este vuelo. La policía continúa extrayendo los paquetes. Son 14 en total. César Isaías Aldana Barreto es este hombre, de Ciudad del Este, Paraguay, y tiene 27 años. Se procederá a realizar el narcotest. Vamos a proceder con el narcotest para saber qué sustancia lleva usted aquí. Luego de clasificada la droga, se estima que son 3 kilogramos 600. Un total de 14 paquetes. Ahora, este joven enfrenta una pena que lo tendrá en la cárcel entre 10 y 20 años. Quedará detenido a disposición de la Fiscalía General del Paraguay. Unos días antes, también en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, Paraguay, vemos a esta mujer que tiene 18 años, cuando los canes detectaron cocaína en la mujer que pretendía abordar un vuelo con destino hacia Palma de Mallorca en España. Se observan unas pertenencias personales. Los intervinientes comunicaron el hecho al fiscal que se hizo presente en la terminal para la apertura de la maleta sospechosa. Y aquí lo tenemos. Comienza la revisión. Aquí debajo parece ser que hay una estructura irregular. Al notar algo extraño en la estructura de la maleta, los oficiales proceden a romperla para verificar si existe alguna sustancia oculta. Sí, aquí se encuentra el contrabando. La joven de 18 años ya sabe cuál será su destino. Se observan una cantidad indeterminada de paquetes. Procederemos a realizar el inventario. A simple vista, una vez que levantan el fondo de la maleta se observan estos paquetes. Un total de aparentemente 9 paquetes. Son 9 en total. La policía procederá a procesarlos, a pesarlos y a realizar el narcotest. Un total de 3 kilogramos con 86 de cocaína fueron detectados, oriunda de Ciudad del Este, en Paraguay. Me iban a dar 45 millones en guaraníes. ¿Y tenías asegurado que no te iban a parar? Sí, aseguradísimo, porque me dijeron que tenía todo escáner y bajo maleta se iba a ver el producto. Y yo me iba confiadamente. Y a través de ella se pudo detectar a un esquema
de tráfico internacional. Y a traer plata para poder comprarme para mi terreno y hacer mi casa, ¿verdad? Pero no funcionó. La mujer había sido reclutada por una estructura criminal con asiento en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, que se dedicaban al tráfico internacional de drogas a través de esta modalidad conocida como mulas. Planeaba quedarme hasta el 27 nomás, pero ahora estoy acá, hasta 3 años, 5, 6. El que arriesga no gana, o si no pierde. Señorita, el narcotest es positivo. A partir de este momento, usted queda a disposición de la justicia del Paraguay. Tras un seguimiento investigativo y un gran operativo de la policía, los agentes paraguayos apostados en Alto Paraná interceptaron a un hombre de 26 años, quien llegaba a Ciudad del Este, luego de haber dejado a la pasajera en el aeropuerto. Y este joven sería parte del esquema de reclutamiento de la organización. Ambos fueron derivados a la base de operaciones de la Senada. Horas después, se realizaron 2 allanamientos en Ciudad del Este, donde se incautaron elementos que servirán para profundizar las investigaciones, para desmantelar por completo esta banda de traficantes. Pero claro que el tráfico mediante mulas no son las únicas armas que tienen estos delincuentes. Aquí estamos viendo a esta persona, un joven de 18 años, de nombre Juan Pablo. Que no tuvo la mejor idea que viajar a través de la frontera de Colombia con un maple. Estos cajones de huevos tenían en su interior sustancias prohibidas. ¿Cómo llama usted algo? ¿Cuántos años tiene usted, Juan Pablo? 18. Bueno, Juan Pablo, usted en ese momento queda capturado por el delito de porte y supervivencia. Mire, usted mismo ve lo que usted está trayendo. A usted le trajeron, le pidieron el favor de traer eso. Luego de la revisación, la policía encuentra marihuana del tipo creepy y el hombre tendrá que pasar mucho tiempo en la cárcel. ¿Eso venía para quién? Para el cartón. ¿Para quién? ¿Me puede colaborar con una chiquita y me da el favor? ¿Para quién venía eso? ¿Taco? ¿Para quién venía? ¿David qué? ¿David qué? ¿David qué? Después del interrogatorio, este joven de 18 años llamado Juan Pablo dijo que la encomienda era para un tal Darío, una persona que le había pedido que lleve estos huevos hacia otro poblado. Por supuesto, la investigación sigue en curso, pero mientras tanto, este hombre quedará detenido. Si eres fanático de Aeropuerto en Alerta, seguramente viste muchos de estos casos. Esto se suponía que era una encomienda dirigida a España. En su interior se encontraban 3 carteras de mujer. Pero claro, los perros detectores, y en especial el can Rocky, dio la alarma sobre este paquete. Por lo tanto, se convocó a un fiscal para que esté presente en el momento de la revisación. Comienzan a analizar el contenido de las carteras y se observan algunos fondos rígidos dentro de las mismas. La policía procederá a cortarlas y allí se encuentran los paquetes. Envueltos en un papel celofán de color gris, hay una plancha en cada una de estas carteras. El total termina siendo de un poco más de 1 kilogramo de droga, que según los investigadores, al llegar a Europa aumentaba su valor hasta unos $60.000. Esta droga estaba prolijamente camuflada dentro de la estructura de las carteras, simulando ser un fondo semirrígido, algo habitual en esta marroquinería. El destino final era Madrid, y como podemos observar, el narcotest da positivo